El capítulo de hoy, la verdad es que es un tema que a mí me parece la clave del feminismo, ¿no? Y es, del feminismo y de todas las luchas de hoy en día, pero bueno, voy a centrarme obviamente en el feminismo porque esto es un canal de feminismo, vaya. Entonces es la estrategia neoliberal de perder la colectividad. Un poquito poniendo situación, bueno, pues a mí hay una frase que es de las que creo que más me duelen en el mundo, y es cuando oigo a alguien decir, no, es que para mí feminismo no es eso. Es que para mí feminismo es, y la definición random, que esa persona haya decidido qué es lo que de verdad significa feminismo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que cuando yo pienso? Es que el término feminismo está absolutamente prostituido, está absolutamente vendido, ¿no? Está usado de una manera que cada persona puede redefinir lo que es el feminismo, ¿no? Y siempre me planteo que esto no existe con otros términos, como por ejemplo el marxismo. Nadie puede decir, no, es que para mí marxismo no es lo que dijo Marx, ¿no? O lo que se derivó de Marx, sino esta otra teoría que tengo yo aquí, guardadita en la manga. Sería como muy absurdo, pero sí es verdad que sí que se han prostituido otros términos, como por ejemplo izquierda, ¿no? Y más hoy, justo que es cuando espero que hayáis votado o que estéis votando, pues hablar de izquierda en España, pues es bastante, no sé, absurdo. Y como eso, un montón de cosas más, ¿no? Es decir, es una estrategia, al final del neoliberalismo, de todos estos sistemas que nos controlan, ya sea el patriarcado, el capitalismo, el racismo, ¿no? Es sustraer el significado de las cosas, ¿no? También es un poco por la época de la posverdad, del posmodernismo, de redefinir los conceptos hasta partir de hipótesis que no son correctas, pero llegar a formular toda una teoría, ¿no? Como Judith Butler, vaya. El concepto ya de feminismo nos lo han robado. Y ahora ya cada persona de verdad piensa que puede redefinir lo que significa feminismo y que no es absurdo decir eso. No, no es como, no, es que para mí eso no es silla, para mí, bueno, yo eso lo llamo Australopithecus. Sería absurdo, pero el feminismo no. Entonces, esto tiene una intencionalidad, ¿no? El hecho de que nos vendan camisetas en Inditex hechas por niñas en Bangladesh y que pongan todo el mundo debería ser feminista, o girl power, ¿no? Es como muy contradictorio. Bueno, pues no, no es contradictorio, es que una de las estrategias que utiliza el sistema es absorber el mensaje para quitarle el contenido completamente. Y entonces, una de las estrategias que está haciendo esto, y que es la que más ha favorecido todo esto, y la que lo está favoreciendo, es individualizar todo, ¿no? Que es de donde partíamos, lo de, es que para mí el feminismo no es esto. Y al final todo el mundo tenemos como una idea individualista, fomentada por el sistema, en el que, bueno, pues en realidad no hay unas normas, no hay unos porqués, sino que lo importante es mi caso particular, o que a lo mejor a todo el resto del mundo le pasa una cosa, pero como a mí no, pues ya no se puede extrapolar a todo el mundo, no, porque a mí no. Es decir, ¿quién cuenta a ese señor que no se siente representado en las estadísticas de violencia de género? Ese señor que dice no tolmen, ¿no? Es decir, hay que tenerle en cuenta, por favor. ¿Cómo se nos ocurriría no contar cada caso individual como si no hubiese una norma, una estadística que nos enseñe que hay un patrón? Entonces, esto es un peligro brutal, porque al final la clase opresora, y aquí estoy citando una ponencia de verdad brillante, es que me están dando ganas de llorar de lo buena que es que me emociona cada vez que oigo a Gail Giles hablando. Y bueno, cuyo enlace os dejo por aquí arriba y aquí en la caja de referencias. De verdad, os invito a verla, es una hora, creo que es de las mejores horas invertidas en mi vida. Entonces, bueno, pues tomo de ahí determinadas frases y determinadas ideas que voy a explicar en este vídeo, y es, una de ellas es que la clase opresora sí sabe que es una clase y se comporta como tal, ¿no? Lo que nos dicen que no hay clases, por ejemplo, en el tema en la lucha de clases, en el tema del capitalismo, sí que se intenta decir siempre que no existe una clase, no, bueno, todo el mundo es clase media, así que nadie es clase nada, ¿no? No existe la clase baja. Entonces, bueno, pues si eso de verdad es así, entonces ¿por qué la clase opresora se comporta como opresora? Entonces esto, como lo explica mejor Gail Giles sobre el capitalismo, yo lo voy a trasladar a la parte del feminismo. Y es, si no existe una opresión generalizada, si no existen hombres oprimiendo a mujeres, ¿vale? Entonces, ¿por qué los hombres sí se comportan como un grupo, como una clase, ¿no? Una clase sexual? ¿Por qué sí que tienen sitios donde se juntan ellos solos? ¿Por qué violan en grupo? ¿Por qué tienen webs que son contenidos solamente para ellos, para educarse entre ellos, ¿no? Un señor graba a una mujer violada por un hombre y eso lo sube a una página en la que la mayoría del público es masculino, entonces ese señor está educando a otros hombres para ver cómo tener
relaciones sexuales y cómo excitarse a través de la vejación de mujeres. Entonces, porque ellos sí que se comportan como una clase. Ellos sí que se enseñan las cosas, se reúnen, tienen los típicos salones de caballeros de antes de toda la vida para fumar puros. Bueno, pues eso hoy en día sigue teniendo sus formatos. Hay foros concretos en internet, como Foro Coches, ¿no? Que es principalmente de uso masculino, etc. Ellos sí se comportan como una clase. Pero nos están todo el rato intentando convencer a nosotras de que no existe esta colectivización. Si cada una vivimos las cosas de una manera, cada una tenemos un feminismo, a lo que a una le está oprimiendo, a ti supuestamente te empodera, entonces no hay una lucha. O solamente luchamos las que justo sintamos lo mismo en un punto concreto y nada más que en eso. Entonces, cuando estamos creando 1000 feminismos y decimos que hay un feminismo para cada persona, ¿no? Ahora hay un género para cada persona y hay un feminismo para cada persona. Why not? Cuando decimos que claro que los hombres pueden ser feministas, ¿no? Cuando estamos reformulando todo el rato el significado del feminismo para poder adaptarlo a todo, ¿no? Cuando hablamos de corrientes de que se dicen feministas, que son realmente antifeministas, como puede ser todo el transfeminismo, ¿no? Y toda la ideología de género, del transactivismo, etc. Y eso decimos que también es feminismo, cuando es claramente antifeminista, o por ejemplo, otros conceptos como el ecofeminismo, que parte de la premisa, ¿no? De que las mujeres como dadoras de vidas esencializa nuestra biología y nuestras funciones vitales o nuestras capacidades reproductoras y sexuales para decir que es que eso es un gran poder que nos conecta a la Tierra de una manera diferente. Bueno, escúchame, ya está bien, ¿no? Ya está bien de esencializar la biología de la mujer, la maternidad, etcétera, para acabar dejándonos otra vez del mismo sitio que estábamos de partida. Entonces, que estas corrientes tengan en su propia nomenclatura la palabra feminismo o se entiendan como una corriente del feminismo hasta el punto de decir que hay feminismos. Y si no crees que hay feminismos, entonces ¿qué crees en un feminismo hegemónico y malvado, cis, blanco, hetero? Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente con esto, ¿no? Este cambio de paradigma? Que lo que está haciendo es dividirnos. Si tenemos un feminismo para cada una, si tenemos un feminismo para las mujeres racializadas, si tenemos un feminismo para el ecologismo, un feminismo para todo el mundo, pero por separado, lo que hace es que no exista una lucha que de verdad luche por todas, ¿no? Entonces siempre pongo el mismo ejemplo y es, yo no quiero un feminismo negro o un afrofeminismo. No, es decir, no quiero que no se sientan representadas y por eso tengan que crear su propia corriente del feminismo. Lo que quiero es que de verdad estén representadas en el feminismo. Porque la lucha de todas las mujeres tiene que enfocarse en la lucha que tenemos todas en común, pero sobre todo y lo más importante, y es la premisa que debe fundamentar toda la lucha colectiva, y es, mientras una sola mujer esté oprimida, todas seguimos en lucha. No vale el, bueno, es que a mí eso no me afecta, así que no es mi lucha. Porque eso efectivamente es lo que hace que no se sientan incluidas otras partes. No, es que yo también quiero luchar por esas mujeres racializadas. No quiero que tengan que luchar ellas solas porque no las representemos. No, es que ni siquiera quiero representarlas, es decir, quiero que formen parte y por tanto se representen a sí mismas dentro del propio feminismo. Eso es feminismo, es la colectivización. Si hacemos un montón de casos individuales, dejamos de tener cosas en común, dejamos de tener de qué hablar y entonces dejamos de ser un colectivo, una lucha. Y además quería mencionar, ya lo he dicho en bastantes ocasiones, que lo de comparar opresiones, en plan, ¿quién está más oprimido? Si un hombre negro o una mujer blanca, bueno, pues me parece como absurdo, me parece hacer el juego al patriarcado. Y en este caso también al sistema racista y, bueno, pues también podríamos extrapolarlo al sistema capitalista, ¿no? Si analizamos más variables. Pero es que además, cuando nos estamos planteando y estamos señalando con el dedo a esas mujeres malas, a esas políticas malas, y voy a poner un caso como muy típico, ¿no? Y es, no, es que Beyoncé no representa a las mujeres negras porque ella no sufrió el racismo. Perdona. Beyoncé tiene algunas posibilidades de... Sí, tendría algunas posibilidades de si ella fuese blanca. Beyoncé, si de verdad no sufriese el racismo, ¿se clarearía la piel y se lisaría el pelo? Es decir, hostias, me parece algo muy feo, ¿no? Y que además lo que está haciendo todo el rato es que nos esté enfrentando entre las propias personas que estamos oprimidas por una opresión, ¿no? Y que nos haga buscarnos enemigos entre nosotros y por tanto aislarnos y quedarnos solas. Entonces, no, efectivamente, pues quizá no sufre unas vertientes más violentas o no sufre por la calle porque no está por la calle. Pero, es decir, seguro que sufre el racismo. ¿No? En este caso Beyoncé, igual que también sufre el patriarcado Beyoncé, ¿no? Si no nos saldría medio en bola siempre para que la gente comprase sus discos. Y de hecho saco otra frase de la ponencia de Gail Giles que explica que al final las opresiones son lo suficientemente flexibles
para que haya casos de personas oprimidas que sean supuestamente, ¿no? O que se asimilen como que están siendo absorbidas por el grupo opresor y que por tanto comparte sus características, ¿no? Como es el caso que estamos hablando ahora mismo de Beyoncé, que parece que a ella no le afecta el racismo. Entonces lo que estamos haciendo es decir, lo que hace ese sistema es reforzarse, porque todo el mundo pensamos que sí existe la posibilidad de escaparse de esto, ¿no? Es decir, si no todas las mujeres sufren el machismo, entonces es que hay una manera de que no te afecte. No, perdona, es que todas las mujeres sufrimos el machismo. Y estar buscando la explicación, la vuelta de tuerca y la argumentación para demostrar que hay alguna mujer en el mundo que no sufre el machismo, que además de que sería absurdo y que sería demagogia, además que le está haciendo el juego al patriarcado, porque lo que está haciendo es fomentarlo y cimentar más su omnipresencia. Al final, la estrategia que tiene el sistema opresor, ¿no? Es de, esto ya lo describía George Orwell, ¿no? Es decir, la mejor cárcel es la que tiene, no, la persona que está encarcelada tiene la sensación de que no está encarcelada, porque entonces nunca quiere huir. Es cuando piensa que está allí porque quiere, ¿no? Es el mito de la libre elección. Volvemos siempre al mismo punto. Entonces, si tú crees que tú has elegido estar en tu propia cárcel, no vas a intentar huir de ella. Entonces, si consiguen hacerte creer que tú eliges tu propia cárcel, el juego está hecho, porque no te vas a escapar. Y al final, la estrategia que tiene que tener la hegemonía es introducirse en todas partes hasta el punto de convertirse, como decía Gil James, en algo invisible. Pero más que invisible es en algo que tú no seas capaz de destacar, no seas capaz de distinguir de lo demás, porque todo es eso. Entonces, el discurso patriarcal, el discurso misógino, está en todas partes. Lo mamamos desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, está en todas partes, hasta el punto de que a ti, aunque no te digan en tu casa que tengas que hacer las cosas de una determinada manera, las acabas haciendo exactamente igual que el resto de niñas cuando eres niña y lo haces exactamente igual que el resto de niños cuando eres niño. Por eso es tan importante dejar de individualizar, dejar de separarnos, dejar de estar todo el rato centradas en qué es lo que somos diferentes y colectivizar. Y con esto no estoy diciendo, insisto, que tengamos solamente que hacer un feminismo para unas pocas, ni centrarnos solamente en lo que tenemos en común, que es ser mujeres, que tampoco lo veo mala idea, porque estamos oprimidas por ello, sino que tenemos que asegurarnos de que nuestro feminismo incluya todas las luchas de todas las mujeres, como por ejemplo la lucha antirracista, para asegurarnos de que ninguna mujer se queda fuera, porque si una sola mujer se queda fuera, ya no es feminismo. Y es muy importante colectivizar y dejar de individualizar, dejar de diferenciarnos unas de otras y de dividirnos, porque se acaba la lucha. De forma extremadamente cutre, grabo el final del vídeo así porque estaba editándolo y me he dado cuenta de que me faltaba una cosa que iba todo el rato pensando, que no se te olvide, que no se te olvide, que no se te olvide, y se me ha olvidado. Y sí, lo grabo ya además en pijama, etcétera. Bueno, y es que al final también la estrategia que se utiliza del neoliberalismo, que es el ejemplo que me parece más claro, y es el sueño americano. Si a ti te dicen siempre que de ti depende, solo de ti depende tener el éxito, y que si te esfuerzas muchísimo lo vas a conseguir, ¿de verdad te crees que es así? Entonces, el día que fracases, el día que el sistema funcione, porque es como funciona, que es jodiendo de la vida, pensarás que es culpa tuya. Es la herramienta perfecta, porque al final nunca crees que es que hay un sistema. Entonces, joder, qué curioso, ¿no? Que la mayoría de personas pobres, sus hijos siguen siendo pobres y toda su descendencia sigue siendo pobre. No, pero es que será porque es una familia de vagos. Será que es que ninguno se quiere esforzar lo suficiente, ¿no? Ese es el tema. Pues esto es lo mismo que ocurre con el feminismo. Es decir, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ese tipo de argumentaciones que parecen que son muy carcas, pero que seguro que los ejemplos que yo pongo no los habéis oído, o espero que no los hayáis oído, pero seguro que hay otros que sí que son el mismo tipo de discurso, que es el de, bueno, pues a ver, algo le harás a tu marido porque a mí el mío no me pega. ¿No? Ese discurso es horripilante, sí que yo lo he oído alguna vez en mi vida y es como muy antiguo, pero hoy en día seguimos teniendo ese tipo de mierdas como muy metidas a fuego. Entonces resulta que eso, ¿no? Que tenemos que tener el papel de la buena mujer, pues eso, al final, pues hoy en día lo que ocurre en el porno, ¿no? Y bueno, es que hay mujeres trabajadoras sexuales que están empoderadas. Entonces, pues si a ti te han tratado, ¿no? A ti, contigo han hecho trata, o tú estás en unas malas condiciones, bueno, pues búscate un chulo mejor, ¿no? Y al final la culpa siempre es tuya. Es una estrategia, de verdad. Y nada más, ya sabéis que estoy trabajando para mejorar, así que aprovechad y aportad por ser granito de arena.